Vamos a ver en este nuevo vídeo tutorial cómo utilizar la tabla de prefijos y sufijos en nomenclatura tradicional. Principalmente lo vamos a utilizar en los oxoácidos y en las oxisales de ternaria. Entonces la tabla es la siguiente y debemos identificar de esta forma los prefijos y sufijos. Esta es la tabla y lo que nos indica esta tabla es que según la cantidad de números de oxidación que tiene un elemento, números de oxidación positivos, muy importante, los positivos, ¿vale? Los positivos, pues vamos a utilizar unas u otras terminaciones. Cuando un elemento tiene un único número de oxidación, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El litio, el sodio, el calcio, se utiliza la terminación ico. La terminación ico. Cuando nos encontramos con un elemento que tiene dos números de oxidación, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel, que tienen dos números de oxidación, entonces utilizaremos para el menor número de oxidación el sufijo oso y para el más alto el sufijo ico. ¿Vale? Oso e ico. Cuando nos encontramos con un elemento con tres números de oxidación positivos, por ejemplo aquí tenemos el azufre, el selenio, el teluro, para el más pequeño utilizaremos hipooso, el prefijo hipo y el sufijo oso. Hipooso, en medio irá la raíz del elemento. Hipooso. Para el del medio, intermedio, utilizaremos el sufijo oso y para el mayor utilizaremos el sufijo ico, para el número de oxidación mayor. Y por último, cuando tenemos un elemento con cuatro números de oxidación positivos, por ejemplo, los del grupo 17, cloro, bromo, yodo, para el más pequeño de los números de oxidación utilizaremos hipooso, para el siguiente número de oxidación utilizaremos oso, para el siguiente número de oxidación, el tercero, utilizaremos ico, y para el más alto de los números de oxidación, el mayor, utilizaremos perico. Vale, esta es la tabla que hay que saber. Y ahora vamos a verlo con ejemplos concretos. Ejemplos en los oxoácidos. Cuando un elemento tiene un número de oxidación único positivo, por ejemplo el boro, que solo tiene el número de oxidación 3, se utiliza ico, dijimos. Solo se utiliza el sufijo ico, entonces para identificar ese número de oxidación en el nombre, en la nomenclatura, utilizaremos ico y en este caso será bórico. ¿Vale? El ejemplo será bórico. Bórico, se le pone tilde en la O. Bórico. Cuando nos encontramos con un elemento con dos números de oxidación positivos, por ejemplo el carbono, que tiene el 2 y el 4 como positivos, ¿vale? Pues para el número más pequeño, el 2, se utilizará oso, es decir, será carbonoso. Coges la raíz y le añades oso, carbonoso. Y para el más alto, el mayor, que es el 4, se utilizará ico, carbónico. Y nos fijamos que, bueno, cuando utilizamos ico, normalmente se hacen esdrújulas las palabras, ¿no? Los nombres, lo iremos viendo. En azufre será sulfúrico, en carbono carbónico, ¿no? Carbónico. Y se le añade el ico al final, carbónico. Cuando tenemos tres números de oxidación positivos, por ejemplo, el azufre, que tiene el 2, el 4 y el 6, bueno, pues vamos a ver que para el más pequeño utilizamos hipooso, lo dijimos antes en la tabla, ¿verdad? Hipooso. Bueno, el azufre ya sabemos que tiene una raíz especial que es sulf, entonces será hiposulfuroso. Hiposulfuroso para el número de oxidación o la valencia más pequeña. Para la del medio será oso, es decir, sulfuroso, y para el número de oxidación mayor, el más alto, sulfúrico, ico, sulfúrico. ¿Vale? Y cuando tenemos ya por último elementos como los del grupo 17, por ejemplo el cloro, que tienen cuatro números de oxidación positivos, el 1, 3, 5 y 7, cuatro números de oxidación positivo, para el número de oxidación positivo más pequeño se utilizará hipooso, hipocloroso, para el siguiente oso, cloroso, para el siguiente, que es el 5, clórico, ico, clórico, y por último, para el más alto, el mayor de los números de oxidación, cuando tienes un elemento, cuatro números de oxidación positivos, es perico, es decir, perclórico. Perclórico. Bueno, son ejemplos aclaratorios. Y vamos a comentar algo más de los sufijos, que es en las oxisales aparecen otras terminologías, otros sufijos, y son el sufijo ito y el sufijo ato. Lo vamos a ver con unos ejemplos y así lo entendemos. Cuando aparece ito, bueno, pues simplemente hay que cambiar ito por oso, por el oso que vimos en la tabla anterior. Ito por oso. Y después identificamos el número de oxidación. Entonces, si yo me aparece sulfito, bueno, sabes que eso es equivalente a sulfuroso y ya con esto
ya me identifica el número de oxidación, porque sabemos cuántos números de oxidación tiene el azufre, que tenía 3, y bueno, el oso, pues en este caso sería el segundo, ¿no? Sulfuroso. Entonces, hito lo cambio por oso, para no tener dudas. Cuando me aparezca otro ejemplo, hito aquí, por ejemplo, con nitrito, pues lo mismo, nitroso. Vale, nitrito, nitroso. Vale, entonces ya lo identificamos aquí el número de oxidación. Y cuando nos aparezca el sufijo ato, se cambia por ico, ¿vale? Por el ico que vimos en la tabla anterior. Ato por ico, para identificar el número de oxidación. ¿Vale? Entonces tenemos, por ejemplo, si nos aparece carbonato, pues yo sé que es carbónico. Entonces yo ya identifico ese número de oxidación con el que actúa el carbono, ¿no? Porque ato lo cambio por ico. Y por ejemplo, otro ejemplo, peryodato. Peryodato. Bueno, pues este ato también lo cambio por ico, entonces sería como un periódico. Y sabría que está trabajando con el más alto, el yodo, que sería la valencia el número de oxidación o valencia número 7. ¿Vale? Es una forma de identificar los números de oxidación o las valencias, ¿vale? Estas terminaciones todas valen para identificar el número de oxidación o valencia con lo que actúan los elementos, o a la inversa, una vez que tengo un número de oxidación o valencia, darle el nombre con estos prefijos. Entonces en las oxisales cambio ito por oso y ato por ico. Y las normas pues son las que hemos visto aquí, las anteriores. Esta es la tabla principal en la que debo saberme estos sufijos para identificar esos números de oxidación con los que trabajan los elementos, o a la inversa, a partir del nombre, viendo los sufijos, saber el número de oxidación con el que actúa ese elemento.